Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Pablo Casarrago, presidente de la SONOMEX, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea Ordinaria 816, correspondiente a marzo de 2022. Como siempre, es un gusto que nos acompañen, tanto en nuestra página de Facebook como en la reunión de Zoom, en la cual están nuestros socios. Les recuerdo la logística de la Asamblea. Cámaras y micrófonos en Zoom permanecen apagados para un mejor desempeño de la sesión y para respeto a nuestro ponente. Y las preguntas o comentarios las podrán mandar por el chat disponible en este medio y también las podrán publicar en la transmisión para que demos lectura al final de las mismas y las pueda responder. Siguiendo el orden del día, pasamos al número 2, que es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Al igual que en las otras ocasiones, para darle más tiempo a nuestro conferencista, les pido a nuestros socios en Zoom la aprobación para omitir la lectura del acta, quedando a su disposición para la consulta posterior. Por favor, si existiera alguna postura en contra, solicito que se manifieste mediante el chat en este momento. Muy bien, al no haber ninguna postura en contra, omitimos la lectura del acta de la asamblea. Pasamos al número 3 del orden del día con la videoconferencia La moneda de cobre en las sociedades mesoamericanas, a cargo del doctor Emanuel Márquez Lorenzo. Previo a cederle la palabra al doctor Márquez Lorenzo, voy a leer una breve semblanza de él. El doctor Emanuel Márquez Lorenzo es profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura y de la maestría en antropología y de la licenciatura en educación del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en arqueología con mención honorífica por la Universidad Veracruzana y maestro y doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los 3 casos se graduó con mención honorífica. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Padrón Veracruzano de Investigadores, además de fundador y director general de la Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA AC. Fue Premio Estatal de la Juventud en el estado de Veracruz en el 2014 y recientemente ha sido notificado como ganador del Premio Nacional de Historia Regional Atanasio G. Sarabia en la categoría de Mejor Investigación Profesional. El doctor Márquez Lorenzo ha impartido cursos a nivel licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Veracruzana y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Es autor del libro El dominio mexica de Tezcatotitlán, el ejercicio del poder y sus repercusiones ideológicas, y ha realizado publicaciones en revistas nacionales e internacionales como Latin American Antiquity, Revista Española de Antropología Americana, Revista Panamericana de Comunicación, Escritura e Imagen, Pueblos y Fronteras Digital, Desacatos, Cuicuilco, Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences, Ciencia y Desarrollo, Revista Numismática Hécate, Ciencias, Revista de Investigación Permanente de la Región Norte de Jalisco, La Ciencia y el Hombre y, por supuesto, en nuestro boletín numismático. Ha colaborado con capítulos en los libros Apuntes para una historia y antropología de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Expresiones materiales del poder en el contexto arqueológico del México prehispánico, Viaje por la ciencia, la historia militar de México, a través de los archivos históricos y estética, cultura y poder, Convergencias bajo un enfoque transdisciplinario. Ha sido conferencista invitado y ponente en congresos nacionales e internacionales, celebrados en el Museo Nacional de Antropología, el antiguo Colegio Militar y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Gran Museo de la Cultura Maya, el Museo de Antropología de Jalapa, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Hotel Posada La Misión, Gran Hotel Diligencias del Puerto de Veracruz, el Centro de Desarrollo Comunitario Bolaños, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Los Altos y el Centro Universitario del Norte en Jalisco. Nos da mucho gusto, doctor, que estés aquí con nosotros. Bienvenido y te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Más que nada también por la oportunidad de poder exponer con ustedes. Les comento un poco sobre el trabajo que voy a presentar. Yo cuando ingresé a esto de la numismática, pues una de mis principales inquietudes fue ver en qué podía yo colaborar desde mi trinchera, es decir, desde la arqueología, en relación al tema de la numismática en México. Entonces, como bien mencionaba Pablo, tuve oportunidad de hacer un par de colaboraciones ahí en el boletín hace 2, 3 años, y en particular me interesaba mucho
el tema de las tajaderas, en especial porque durante mucho tiempo yo veía en las dinámicas de los grupos de Facebook que se cuestionaba mucho si tenían un origen prehispánico o no. Entonces, este trabajo yo me di a la tarea de desarrollarlo y presentarlo. Está publicado en la revista numismática Hécate y puede ser consultado en línea. Si ustedes entran a Google, ponen el título del trabajo, van a encontrar la publicación a la cual pueden acceder. Y pues teniendo la oportunidad de presentarlo aquí, pues vamos a ver a detalle algunos aspectos. Bien, comenzaré con la parte relativa al comercio y al trueque. Debemos considerar las fuentes históricas del siglo XVI para poder empezar a vislumbrar un poco qué estaba sucediendo en la época prehispánica. Entonces, todas las obras de cronistas que fueron desarrolladas especialmente por franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas, pues nos brindan mucha información importante que puede ser rescatada para contemplar la situación prehispánica. Entonces, Torquemada es uno de los autores que nos mencionan por ahí que existían ciertos objetos para comercio, aunque el trueque era la forma de cambio más utilizada. También nos menciona Torquemada, particularmente en esta obra que se publica en 1615, perdón, que entre algunos otros objetos que son referidos como las mantas de algodón, las semillas de cacao, también existen las monedas de cobre, casi de hechura de tau, en forma de T, de anchor de 3 o 4 dedos, es decir, entre 5.61 y 7.62 centímetros, que en sí mismas son visualizadas como planchuelas delgadas, unas más y otras menos, donde se comenta, él precisa que había mucha cantidad de oro. En numismática usualmente se hace mención de monedas hacha, hachuelas, monedas asada o monedas raspador, aunque el término más popular es el de tajadera, que correspondería específicamente a una cuchilla de hoja curva con forma de media luna. Las tajaderas de origen mesoamericano prácticamente vienen a consistir en láminas de oro delgadas que tienen entre 12 y 14 centímetros de largo y entre 8 y 9 centímetros de ancho, de acuerdo con Prado. Hace poco salió una noticia sobre un regreso de un lote de 4,000 hachas que fueron devueltas a México y que tentativamente datarían de entre los siglos XIII y XV, y que de acuerdo con este trabajo que vamos a ver son las que corresponderían a, a las que son de carácter prehispánico o arqueológico. Bueno, las relaciones geográficas del siglo XVI también mencionan estos objetos al referirse a Tututepec, que es una provincia tributaria de Xaltengo, actualmente ubicado en Oaxaca. De acuerdo con Salas, en 1580, Tututepec debía pagar un tributo en hachuelas de cobre y también en barretas del dicho cobre. Si nosotros consultamos algunos documentos pictográficos que pertenecen a la región, vamos a poder observar en el Códice Becker I, por ejemplo, algunos personajes que portan hachas enmangadas que se conocen como Tlaximaltepostli. En el Códice Feyerabad-Meyer, por ejemplo, también se encuentra uno de estos objetos. Y físicamente las tenemos en Monte Albán. Hay al menos el registro de un hacha de bronce, que es el que visualizamos aquí, aunque también recordemos que en Monte Albán fue muy famoso por el hallazgo que hace Alfonso Caso de la tumba 7, que es el que da origen a la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se encontraron gran cantidad de objetos metálicos, elaborados en oro, elaborados en plata. También algo muy curioso que tenemos registrado es el hallazgo de moldes para la fabricación de hachas mediante vaciado de metales. Esto también es material arqueológico.
En algunos documentos del el Códice Florentino, por ejemplo, que es toda esta compilación que hace Bernardino de Sahagún para escribir la historia general de las cosas de la Nueva España, nos vamos a topar esta imagen donde se está realizando un colado de hachas. Si nosotros regresáramos a la imagen anterior, vamos a ver que este objeto que se encuentra en la esquina inferior derecha, perdón, es uno de los moldes como el que vimos anteriormente. Nos menciona Salas también que las hachas de cobre que solían tributar era moneda que corría y se vendía en los tianguis de mercados que se hacían en todos los dichos pueblos. Es decir, era un objeto que tenía un valor de cambio y que era aceptada socialmente para poder realizar todo tipo de transacciones. ¿Qué más podemos decir de la figura del hacha como objeto de comercio? Bueno, las hachas de roca son comunes en Mesoamérica, siendo las de jade especialmente significativas por su valor simbólico. El jade tenía un significado mágico religioso y su uso era restringido a la élite. Las hachas pueden ser caracterizadas conforme a su representación en códices y la función del hacha no es estrictamente utilitaria. Es decir, yo me di a la tarea también de analizar no solo la parte en la cual tenemos el desarrollo de la metalurgia como tal, sino tratar de ahondar un poco en si la figura del hacha en Mesoamérica, independientemente de su contenido metálico o no, pudo haber fungido como objeto de comercio. Y esto lo consideré a partir de un artículo que leí hace muchos años sobre unas tribus aborígenes en Australia, en las cuales había producción de hachas de roca que eran utilizadas también para intercambiar con grupos de las tierras bajas dentro del propio Australia, y que la introducción del hacha de hierro acabó con todas esas dinámicas comerciales. Entonces, lo curioso es que en Mesoamérica las hachas de jade abundan, especialmente desde época olmeca. Y lo particularmente interesante es que muchas de estas hachas no presentan evidencia de haber sido utilizadas en actividades de tipo diverso. Es decir, muy probablemente fueron utilizadas también como moneda, siendo el jade el valor de cambio que ellos utilizaron como referente. Entonces, bueno, estas son, por ejemplo, algunas hachas de jade que no tienen huellas de uso y que tentativamente lanzo como hipótesis que pudieron haber sido también utilizadas mucho antes de la moneda, del hacha metálica como objeto de valor de cambio. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que existen entre las hachas que encontramos referidas tanto en documentos escritos del siglo XVI como en documentos pictográficos y en la evidencia arqueológica? Bueno, no todas las hachas de cobre son de tipo laminar, como las que están descritas por Torquemada. Algunas van a alcanzar hasta un peso de 650 gramos. ¿Por qué ocurre esta diferenciación en las dimensiones, formas y el peso? Bueno, vamos a tener que analizar contextualmente cómo están apareciendo dentro de los propios documentos. Por ejemplo, aquí tenemos el Códice Jicotepec, que hace referencia a la Sierra Norte de Puebla, una escena de conquista donde vemos a un guerrero tenec, es decir, mal llamados huastecos, donde sostiene un hacha enmangada. ¿Qué significa esto? Bueno, que este tipo de hacha que él está utilizando como arma no pudo haber tenido una apariencia laminar como las que vimos anteriormente, sino que muy probablemente estaba teniendo una manufactura diferente e incluso un peso diferente como el que tenemos aquí registrado. Bueno,
Otro ejemplo de contexto donde aparecen hachas enmangadas, esta es en el Códice Florentino, en el libro 1, donde vamos a encontrar que está utilizada para un corte de un árbol pequeño, y podemos decir que en el contexto económico utilitario de las sociedades prehispánicas hay evidencia del uso de hachas de cobre en actividades relacionadas no solamente con la milicia, como la vimos en la escena anterior, sino también con la producción de madera. Es decir, se hacen completamente necesarias para la realización de diversas actividades en la vida cotidiana. Y bueno, Manuel Orozco Iberra, por su parte, comenta que existe de hecho una distinción en la forma, conforme a la actividad práctica de estas hachas. Las que llevan los mangos rectos servían en el corte de árboles o faenas análogas, y las de mango recurvo eran empleadas en la carpintería. Las variantes de este último tipo de piezas serían las correspondientes a las tajaderas, aunque es permisible suponer que sus dimensiones y aleaciones serían distintas a las utilizadas en las actividades productivas, que ya fueron referidas. La pregunta importante, ¿existen hachas de otros materiales? Porque como vimos anteriormente, Torquemada asegura que algunos de estos objetos fueron elaborados en oro. Entonces, vamos a ahondar un poquito en el asunto. Existen representaciones de hachas doradas, por ejemplo, en el Códice Magliaveciano, donde se encuentra asociada a un dios del pulque de nombre Papastac. El hacha está sujeta a un mango y presenta la misma tonalidad que otros atavíos de la deidad. Nosotros podíamos cuestionarnos qué tan viable es guiarnos en el color que está presentado un objeto para definir que está elaborado en un metal. Bueno, cabe decir que los tlacuilos, que son las personas, los especialistas artesanales que manejaban la escritura en el México antiguo, trataban de tener mucha precisión en relación con lo que ellos plasmaban en los códices. Por lo tanto, es muy probable que el color nos esté indicando un objeto que fue elaborado en un determinado metal, considerando también, por ejemplo, otros atavíos que se encuentran dentro de esta deidad conejo denominada Papasta, como el que se encuentra en el pectoral, por ejemplo, o en el tocado. De hecho, Papasta que está relacionado estrechamente con las hachas en representaciones prehispánicas, aunque no en todos los casos, debe aclararse, se trata de piezas metálicas. Así ocurre, por ejemplo, en una representación escultórica de estilo mexica procedente de Tezapotitlan, que tentativamente dataría de la última etapa de ocupación del lugar, lo que actualmente conocemos como Castillo de Teayo en el norte de Veracruz, donde vemos un personaje que está portando un hacha y que puede ser identificado como Papastac. Esta es otra de las variaciones de la deidad Papastac, donde observamos que en lugar de un hacha metálica, como vimos en el Magliaveciano, está portando un hacha de obsidiana. Sin embargo, algo que se me pasó a comentar, si notamos la forma del hacha que sostiene en las manos este personaje, pues se parece en mucho a lo que actualmente vemos elaborado en cobre. ¿Qué más hay? Bueno, en el Códice Florentino encontramos también la presencia de hachas doradas en otros contextos, especialmente en los xauactopilis, que son cetros adornados con borlas de plumas de papagayo. Justo este objeto que aparece en la parte frontal y superior del personaje que se encuentra sentado en la parte izquierda de la imagen. Se aprecian además asociado con el cuacali o casa de cantores. Posiblemente formaba parte de un instrumento utilizado para percutir tambores. Aquí además es interesante la presencia de cuestecas o grupos Tenec, porque hay fuertes evidencias de uso de metalurgia entre ellos desde épocas tempranas, como también ocurre entre grupos culturales del occidente de México. Recordemos que las evidencias
más tempranas sobre el desarrollo de metalurgia se encuentran, al parecer, de manera aislada entre estos dos grupos culturales, lo que sería el norte de la costa del Golfo y el occidente de México. ¿Cómo es posible que hubiera ocurrido eso? Bueno, hasta hace unos años se pensaba que se había desarrollado la metalurgia de manera paralela. Sin embargo, estudios más recientes podrían permitir considerar que hubo un contacto estrecho en todo lo que es la frontera norte de Mesoamérica y que permitió que estos conocimientos en relación sobre cómo debía desarrollarse la transformación del mineral pudieran haber sido compartidos. En otros casos, el hacha áurea es llevada por personajes nobles y comerciantes. En la representación derecha, por ejemplo, se observa a un comerciante de plumas de quetzal de la provincia de Sinacatlán. Justo este que vemos aquí con una manta de colores, vemos que lleva un objeto muy similar al que vimos en la escena anterior dentro del Códice Florentino, donde lleva un hacha enmangada. ¿Por qué llevaban este tipo de objeto? Bueno, ahorita vamos a ver una cita por ahí de Bernal Díaz del Castillo donde nos va a explicar el sentido de estos objetos también. No olvidemos, recordar el color de los materiales. Estas evidencias permiten contemplar la presencia de hachas en contextos distintos. El soporte en el cual se elaboraban las piezas condicionaba su funcionalidad social, dependiendo también de sus dimensiones. Las hachas de cobre, por ejemplo, se empleaban en actividades cotidianas, productivas y ligadas a la guerra. Esto de acuerdo con las evidencias de los códices que hemos visto. Las hachas de oro, por el contrario, se observan en contextos vinculados a actividades ceremoniales y comerciales, lo cual refleja una condición política de trasfondo. Es decir, está relacionado también con un estatus, su posesión. Las hachas doradas coinciden con las descritas por Torquemada y se reconocen también en una lista de tributos del Códice de Huejotzingo de 1531. Justo esta lámina que vemos aquí, vemos 6 objetos, una media docena de hachuelas de oro que corresponden a lo que ya hemos visto anteriormente. No obstante, y esto también es importante de comentar, en el Códice Mendoza se indica que estos objetos eran elaborados en cobre, siendo tributados por Tepecuacuilco en Guerrero y Quihuateopan, que es un lugar que se encuentra entre Guerrero y Puebla. Otros estudios importantes que se han hecho ya con análisis directo a hachuelas de cobre son los que ha realizado Hosler, que ha publicado varios artículos e incluso un libro completamente sobre el desarrollo de metalurgia en México, donde indica aquí, y este dato es muy importante a considerar, el espesor promedio es de 0.05 centímetros. ¿Qué sucede entonces con la identificación de los materiales soporte de las hachas? Al respecto, debe repararse que en las glosas pueden no tener la información correcta, si se considera que los tlacuilos suelen ser precisos en los detalles glíficos, tanto en la forma como en los colores. La identificación del material mediante su color es apoyada por la presencia de tejuelos de oro dentro del mismo códice. Ahorita vamos a ver. Dichos objetos podrían ser aquellos referidos por Pradeo cuando indica el uso de discos de oro en transacciones comerciales en época colonial, los cuales habrían dado origen a fraudes por la presencia de oro de tepuzque, es decir, con alto contenido de cobre. Ya hablaremos también un poquito sobre el oro de tepuzque. No obstante la duda que pueda existir sobre la existencia de hachas de oro, debe considerarse que había una tributación anual hacia México Tenochtitlan por parte de 15 provincias que daban un total de entre 550 a 675 kilos de este metal,
de acuerdo con con la información que se ha recuperado de los documentos conocidos como relaciones geográficas del siglo XVI. Y estos ya ha sido analizado en un estudio de King que publica en 2017. Las hachuelas de oro, entonces, vendrían a ser otro de los productos solicitados para tributar este metal. Ya vimos anteriormente que se menciona para el caso de Oaxaca la tributación en cobre, pero bueno, la tributación en cobre no solo, no solamente se solicita metal en cobre, sino también en oro. Se trataría, por otra parte, de objetos necesarios en la parafernalia ritual, en tanto otros formaron parte de ciertos instrumentos de sonido y se portaron en cetros con remates de plumas de papagayo por algunos comerciantes. Esto considerando que entre los tributos solicitados por la Triple Alianza hay otros objetos de este metal: tejuelos, oro en polvo dentro de jícaras y barras delgadas a modo de cuadretes. Es necesario mencionar que otras formas de solicitud de oro en el tributo fueron cascabeles, cuentas y besotes. Este es un ejemplo de tributación de metales que fue obtenido del Códice Mendoza. Si nosotros observamos en la primera imagen, se indica la tributación de 100 hachas de cobre, de acuerdo con lo que dice la glosa. Pero la glosa puede estar dándonos una información tergiversada. Cada una de estas banderas significa un número 20, cabe destacar. En la siguiente imagen vemos una tributación de 80 hachuelas de cobre, por lo que nos dice la glosa, y en la imagen final, aquí sí se menciona que se trata de tejuelos de oro, de una hostia de grosor. Ejemplos de tributación de metales. Bueno, aquí tenemos otro donde vamos a ver tributación en forma de oro, perdón, en forma de polvo de oro, que es este que se contiene dentro de las jícaras, en cuadretes, en barras y también probablemente en hachas. Esto es del Códice Asoyú II. Y si nos vamos a otros estudios que se han realizado, por ejemplo, Torres en 2015 nos publica por ahí un texto de donde recupero esta tabla, donde se mencionan las cantidades de oro tributados por la provincia de Tlalpan a México Tenochtitlan. Ya habíamos visto por ahí que pues es una cantidad nada despreciable de oro la que está recibiendo México Tenochtitlan de al menos 15 provincias. Bueno, aquí tenemos cantidades muy específicas. Por ejemplo, para 1511, Tlalpan tributa 40 cuadretes de oro, 12 tabletas de oro, 8 medias tabletas de oro y 12 cajetes con arena de oro. El oro de Tepozque. Bueno, de acuerdo con Pradó, el oro de Tepozque se utilizó de manera común entre 1522 y 1598, pero debido a que el intercambio comercial con este producto se prestó a transacciones fraudulentas, el Cabildo de la Ciudad de México estableció que su producción se realizara en la fundición, lo que permitía que los individuos obtuvieran piezas tan pequeñas como un tomín, es decir, 12 granos o 596 miligramos, o tan grandes como 4 pesos de oro. Vemos aquí algunas equivalencias, pero también algo interesante que va a tener relación con el oro de Tepozque. Resulta bastante curioso que en la literatura numismática siempre nos encontramos los referentes a los maravedís y popularmente se dice que los indígenas no querían la moneda de cobre. Y fíjense por qué es curioso, porque pues hasta ahorita hemos visto que sí había bastantes objetos de cobre que eran tributados y solicitados en tributo. Entonces, el cobre sí tenía un valor de uso y un valor de cambio importante.
¿Qué es lo que pudo pasar entonces para que los indígenas despreciaran la moneda de cobre en época colonial, especialmente los maravedís? Bueno, aquí el factor principal que yo he observado en estas monedas son los numerales. Si nosotros tomamos en cuenta el sistema de números en Mesoamérica, para el posclásico, en el centro de México, nos vamos a encontrar que cada uno de estos puntos que nosotros observamos en los maravedís es un numeral que refiere al valor de la moneda. Entonces, imagínense una moneda que tiene dos valores al mismo tiempo. El 4 en arábigo, conveniente para las transacciones que hacen los españoles, pero el 2 en el modo de, de realizar transacciones comerciales entre indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas piezas empezaron a ser desechadas porque se prestaban a fraude. Si yo vendía un material cualquiera a un precio de 8 maravedís, por ejemplo, considerando este numeral de 8 puntos que se encuentra en esta pieza, yo estaba cobrando 8 maravedís, pero al momento de querer dar un cambio con un español, él no me iba a considerar esos 8 maravedís, me iba a considerar 4 maravedís. Y este tipo de observación se presenta también en otras piezas. Aquí hay otra moneda de 4 maravedís con numeral de 8 puntos, justo lo que vemos acá, pero también hay de 6 puntos. Hay de 5 puntos también. Yo no agregué ya las imágenes, sin embargo está un artículo por ahí publicado también. Hay de 6 puntos, hay de 5 puntos y también hay de 3 puntos. Entonces, imagínense toda la cantidad de conflictos que generaron este tipo de monedas por estar siendo engañosas y prestarse a fraude. Estos datos son relevantes para comprender el origen del oro de Tepuzque, pero también el de las mal llamadas tajaderas. El tomín de oro de Tepuzque con el tiempo se valoró a la par con la moneda de un real, pese a su aleación en cobre, porque su apreciación se daba con base en el contenido en granos de oro. De este modo, se establece de manera hipotética que un real de plata equivalía en 1536 a 596 miligramos de oro de Tepuzque, si se considera el valor de un tomín establecido por la ordenanza del virrey Antonio de Mendoza en esa misma fecha. Esto, pues, refiriéndonos a un trabajo que publicó Pedro Damián Cano Borrego en 2017. Además de estas observaciones, y para establecer equivalencias adecuadas, es necesario tomar en cuenta el origen de la palabra Tepozque, que en la glífica mexica, sobre todo porque la investigación numismática en la materia ha reparado más en la traducción de la palabra como cobre, sin ahondar en su origen. Al respecto, no hay mejor referencia de su significado que su composición glífica en el topónimo de Tepoztlán. Aquí está el topónimo de Tepoztlán, tierra de Tepozque, pero vemos ahí la figura clara de un hacha. De hecho, el glifo se forma por un hacha enmangada, más la figura de un cerro en referencia al asentamiento. A la primera corresponde la denominación Tepuztli o Tepoztli, la cual, de acuerdo con el Gran Diccionario del Náhuatl de la UNAM, puede significar metal o bien metal de cobre o de hierro. Es decir, no precisamente se trata de cobre, sino también puede hacer referencia a otro tipo de metal. En náhuatl, la palabra Tepoztli tiene otras acepciones también, y aquí viene lo interesante, destacando su uso para referirse a los cañones y a personas de bajo nivel social que pretendían hacerse pasar por acaudaladas. Su sentido numismático le conecta con las monedas de oro de ley baja que se utilizaban en los primeros años de la época colonial, con un alto contenido de cobre. Es decir, el sentido de Tepuzque, más allá de aludir a las hachuelas de cobre, hace referencia a aquello que pretende hacerse pasar por algo que no es.
una apariencia. Y al respecto viene la cita de Bernal Díaz del Castillo, quien se expresa negativamente sobre centenares de hachas que intercambiaron en la costa de Coatzacoalcos. Traían comúnmente todos los indios de aquella provincia unas hachas de cobre muy lucidas, como por gentileza y a manera de armas, con unos cabos de palo muy pintados, y nosotros creímos que eran de oro bajo. Y comenzamos a rescatar de ellas, digo, que en 3 días se hubieron más de 600 de ellas y estábamos muy contentos con ellas, creyendo que eran de oro bajo. Y todo salió vano, que las hachas eran de cobre. ¿A qué objeto se refiere Bernal Díaz del Castillo? Bueno, vimos anteriormente esta imagen de un comerciante de Sinacatlán donde traía el hacha enmangada. Bueno, se trata precisamente de objetos como este, que eran utilizados pues de manera como una especie de adorno que los varones traían usualmente en las manos. ¿Qué observaciones podemos hacer al respecto? Bueno, destaca que se hayan conseguido tantas hachas en unas pocas horas, pese a tratarse de un área que no se distingue por ser productora de metalurgia en época prehispánica. Se presume que se utilizan por gentileza, es decir, para emular a la gente noble. Hacíanse de cobre objetos semejantes a los de oro, sin duda para adorno de los pobres. De aquí el doble sentido de la palabra teposque, de hacer pasar una cosa por algo que no es. Las hachas de oro coexistieron con las de cobre y su uso se restringió a estamentos nobles, es decir, solamente cierto sector poblacional tenía acceso a ella. Hablamos de estamentos y no de clases, ojo. La denominación tepuzque, en su acepción de fraude o engaño, puede relacionarse con lo sucedido a Díaz del Castillo, pero respecto de Mesoamérica, esta voz se mantendría como referencia a las hachuelas. La inserción de un sentido en el otro vendría por la suposición de que todos estos objetos eran de cobre, debido al desconocimiento de su producción en oro. Ya vimos que sí hay hachas de oro, de acuerdo con lo que hemos visto en los códices y en la información ya presentada. La denominación correcta para las hachas de cobre sería en todo caso Chichiltectepoztli y para las de oro Teocuitlatepoztli. El metal de Michoacán. Bueno, me permití agregar una parte considerando lo que se sabe del metal de Michoacán, que va a ser importante para entender el tema también. Anterior al oro de Tepozque, principalmente los españoles habrían utilizado tejuelos de oro y plata recortados burdamente con resellos reales. Con el tiempo sus marcas y purezas se fueron alterando para dar paso al oro de Tepozque, siendo objetos sumamente raros, aunque hay algunos en el catálogo de subasta de Christie's de 1993. Sobre los pesos de Tepozque existe también un interesante estudio que fue publicado por Agustín García Barneche en 2010, titulado The Tumbaga Saga, Treasure of the Conquistadors, en el cual se analiza con todo detalle cada una de las piezas reconocidas como piezas de Tepozque. Según García Barneche, el origen del tepuzque obtenido de un naufragio hallado en 1992 cerca de las Bahamas es rastreable al occidente de México, consecuencia de una expedición que realizó Cristóbal de Olid a Michoacán en 1522, donde obtuvo gran cantidad de oro y plata. De acuerdo con la relación de Michoacán, tenía pues el Cazonci de sus antepasados mucho oro y plata en joyas de rodelas y brazaletes. Tenía en su casa 40 arcas, 20 de oro y 20 de plata que llamaban chuperi. Tenía asimismo en una isla de la laguna llamada Apúpato 10 arcas de plata fina en rodelas, en cada arca 200. En otra casa otras 10 arcas de rodelas, en cada arca 200 rodelas, que no era muy fina la plata. En otra isla llamada Xanecho había 8 arcas de rodelas de plata y mitras llamadas Angaruti, plata fina.
cada 200 rodelas en cada arca y 20 rodelas de oro fino que estaban repartidas en aquellas arcas. En cada arca, 5. Como vemos, es una gran cantidad de metales los que posee el Cazonsi, es decir, el gobernante de esta región, y que demuestran un poco la riqueza que había en la situación de la metalurgia al realizarse el proceso de conquista. Respecto del despojo, bueno, aquí estas citas también son de la relación de Michoacán que nos permiten ver un poco el proceso por el cual fue extraído todo ese oro. Nos comentan en la relación de Michoacán, pues como entraron los españoles en sus casas del Calzonsi, donde estaban las 40 cajas, 20 de oro y 20 de plata en rodelas, empezaron a hurtar las cajas y estaban por allí los principales y las mujeres empezaron los a deshonrar diciéndoles que para qué traían aquellos besotes de valientes hombres que no eran para defender aquel oro y plata que llevaba aquella gente, que no tenían vergüenza de traer besotes. Y los principales dijéronles que no les hiciesen mal, que suyo era aquello de aquellos dioses que lo llevaban. Recordemos esta percepción de los españoles como deidades por complicidad de la Malintzin. La Malintzin, pues, si nos metiéramos un poco a analizar la situación de este personaje que acompañó a los conquistadores durante el proceso, pues ella conocía a ciencia cierta todas las costumbres del altiplano, porque había sido vendida como esclava y fue rescatada en el área maya. Y bueno, sabiendo Cristóbal de Olí de aquellas arcas, hízolas sacar fuera, y abriéronlas y empezaron a escoger las rodelas más finas, y pusiéronlas en unas mantas, e hicieron 200 cargas de ellas, y mandó el capitán Cristóbal de Olí a don Pedro, para que llevase todo aquel oro y plata a México al gobernador, al señor Marqués del Valle, que es Hernán Cortés. De acuerdo con García Barneche, estos materiales fueron fundidos y se transformaron en barras de plata llamadas tumbaga. De hecho, en las cartas de relación, Hernán Cortés comunica al rey el 15 de octubre de 1524 la conquista de Michoacán y el apoderamiento de metales de oro, de plata y cobre. Las tumbagas, cabe decir, son semialeaciones con contenidos de diversos metales, entre ellos oro, plata y cobre. Esta mezcla es de origen tarasco y se le conoce también como metal de Michoacán. Su análisis ha arrojado que en promedio existe una parte de cobre por cada 2 de plata, en tanto que la presencia de oro es mínima, variando entre un tercio y entre una tercera, y una quinceava parte en proporción con el cobre, considerando al menos 6 casos en los cuales se aplicó un análisis por medio de cromatografía de gases. De hecho, aquí se pueden ver los resultados. Cada uno de estos colores corresponde a un metal en específico. Por ejemplo, la muestra 2, bueno, voy a señalar la muestra 31, que es la que se encuentra aquí señalada con la flecha. La muestra 31 tendría un alto porcentaje de contenido de plata, más o menos lo que sería una quinta parte de contenido de cobre y aproximadamente un décimo correspondiente a oro, que sería el color verde, ¿no? Vemos también las proporciones de oro en color verde en cada una de las muestras. En algunas es más alta y en otras es mínima, pero en todas hay presencia de oro. Y estos son, bueno, algunas de las imágenes del metal de tumbaga que publica García Barneche. Apuntes finales. Bueno, existe una relación estrecha entre el metal de Michoacán y el oro de Tepuzque. La voz Tepuzque refiere a aleaciones de cobre, especialmente en hachas con alto contenido de este metal, pero también de otros metales. Este tipo de objetos efectivamente habrían sido utilizados como valor de cambio en el México antiguo, es decir, como moneda. La presencia de metales nobles habría disminuido en las aleaciones con el paso de los años, dando origen al desprecio de la moneda de cobre.
¿Por qué disminuyó la presencia de metales nobles? Bueno, algunos apuntes al respecto. Debido a la manufactura de piezas que contuvieron mayor cantidad de cobre, las cuales se pretendieron hacer pasar como auténticas. La reacción inmediata habría sido la desconfianza en las aleaciones. Aquellas con algún contenido de oro más antiguas fueron fundidas. Esto explica su inexistencia en la actualidad y también su valor de cambio reducido en la época colonial. Francisco López Tenorio, de Oaxaca, señala en un documento de 1548, adjuntando imagen de un hacha. Esta es la forma de moneda de cobre que se usaba en la Nueva España. Valían 4 de estas nuevas 5 reales y después, siendo gastadas un poco, no querían recibir en precio alguno y venían a valer 10 por un real para tornarlas a fundir. Vean la depreciación que tiene una vez que el objeto ha sido gastado. Este es el objeto que nos menciona Tenorio. Conclusiones. Bueno, aunque no se han hallado en contexto arqueológico, sí hay evidencia de que existieron hachas de oro. Las hachas de oro eran utilizadas por la nobleza tanto como valor de cambio como de uso, al ser requeridas en ciertos rituales, pero también para ciertas actividades como la carpintería o la milicia. Las hachas de cobre, por su parte, cumplieron con su valor de cambio y ornamental, pero también con el de uso al ser utilizadas, como ya comenté, para la guerra y para la extracción y procesamiento de madera. Por eso es que tenemos tantas variedades en formas y pesos. La voz tepuzque referida al cobre ha sido precisada en relación con el hecho de hacer pasar una cosa por otra de manera fraudulenta. Como se ha notado también a partir del análisis del metal de Michoacán, las aleaciones contuvieron ocasionalmente una proporción pequeña de metales finos, independientemente de que tuvieran un alto contenido de cobre. Ahí están los resultados de los análisis que publica García Barnech y dependiendo también de su utilidad práctica o comercial. Sí tienen un origen prehispánico y se denominaron tepuzque, más allá del hecho de que con el tiempo se transformara en la mera simulación de un contenido áureo inexistente. Y bueno, esa es la bibliografía consultada para este trabajo, que se puede también acceder a ella en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues gracias nuevamente por la oportunidad de presentar este trabajo. De verdad, pues estoy a la orden, comentarios, dudas. Gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Sin duda muy interesante la plática que nos impartiste. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y voy a comenzar, bueno, los invito a que manden las preguntas para nuestro ponente, tanto en nuestro chat en Zoom como en la publicación en Facebook. Y tenemos ya una pregunta de John Temple, socio, que está aquí presente, y nos dice, bueno, más que pregunta, un comentario, nos dice, en las actas de Cabildo de la Ciudad de México, a mediados del siglo XVI, el problema es que los españoles alegaban no venir por cobre, sino por plata, y no recibían las monedas de este metal. Y de ahí surgieron los tlacos. No sé, Emanuel, si quieres comentar algo al respecto. Ok, el comentario viene a colación por la situación de los maravedís, perdón. Bueno, Yo o sea, creo, entiendo. tratando de interpretar un poco el comentario, me imagino que sí, justo viene por las piezas de Maravedís que nos mostraste, de Carlos y Juana, con el tema de los puntos y todo lo que nos explicabas. Me imagino que viene de ahí, pero si no, John, si me quieres precisar la pregunta por chat, con todo gusto. Bueno, igual interpretando esa parte, yo lo que creo es que el cobre seguía teniendo valor para los indígenas, porque era utilizado, como vimos, para elaborar diversos objetos, ¿no? Y aquí nos estamos restringiendo exclusivamente a hachas, pero también pensemos que hay otro tipo de
de productos que son necesarios en la vida cotidiana, como agujas, anzuelos, anillos, cascabeles, cuentas, etcétera, ¿no? Hay una amplia gama de productos que eran obtenidos a partir de la metalurgia de cobre y yo cuando vi estos numerales por primera vez dije, no puede ser, o sea, analicé una imagen y dije, voy a ver si este patrón se repite, ¿no? Entonces empecé a buscar piezas de 4 maravedís y de 2 maravedís y empecé a ver que efectivamente había por ahí eh, numerales de 6, numerales de 8, numerales de 3, de 2. Y eso fue lo que me llevó a pensar que ese engaño fue notado por los indígenas y una forma de evitar que siguiera ocurriendo eh, este tipo de transacciones que les afectaban a ellos directamente, pues fue deshacerse de las monedas. Gracias, Emanuel. Y mira, justo John ahorita nos va a precisar un poco la pregunta, pero por mientras aprovecho para leer el comentario de Guzmán Sánchez Smith, quien nos dice, la moneda de vellón novohispana debió comenzar a ser acuñada en algún punto del segundo semestre de 1542, pues sabemos que circuló hasta la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Fue rechazada por el comercio español local y se supuesto en la Ciudad de México y Mendoza escribe en respuesta a su ordenanza de 6 de octubre de 1542, imponiendo su aceptación en pagamentos. ¿Algún comentario, Manuel? Ok, bien, bueno, puntualizo la parte de donde hago mención del uso de cobre en época colonial es más como ilustrativa para darle continuidad al tema. El tema sí está enfocado más a lo prehispánico. Claro, claro, sin duda. Emanuel, yo aprovecho en lo que John ya dijo que nos está escribiendo la pregunta. Eh, yo tengo una duda. Mencionabas en tus conclusiones que parte del uso de estas hachuelas podía ser también para la guerra. Mi duda sería si para la guerra en forma de tributo en algún momento, porque como arma, pues me parece difícil precisamente por lo delgadas que eran. No sé si nos pudieras platicar un poco más del uso en la guerra. No, claro. De hecho, si nosotros entramos a la página de Mediateca de Lina y le ponemos hachuela, hacha de bronce, etcétera, vamos a encontrar que hay desde hachuelas muy pequeñas de 5 centímetros hasta algunas muy grandes, pero lo interesante es en el peso. Hay documentadas de hasta 650 gramos. Entonces, imaginemos uno de estos objetos engarzados en un objeto de madera y utilizadas en guerra. Ahí lo veíamos con un personaje Tenec precisamente caído, porque esa imagen de ese códice de Jicotepec hace alusión a la caída de la Huasteca Meridional, que fue primeramente conquistada por Nezahualcóyotl por ahí de 1540, perdón, 1440 y posteriormente retomada ya por la Triple Alianza hacia 1486. Pero estas hachas que son más pesadas sí habrían tenido un uso específicamente para la guerra o específicamente para la carpintería. Aquí lo que manda son los contextos de hallazgo. El problema es que muchas de las hachas que se hallan actualmente, pues son producto de saqueo. Entonces, a mí siempre que me preguntan de algún objeto arqueológico, pues, yo siempre les digo, ahí está la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos del 72, que establece tal y tal y tal cosa, ¿no? Muchos de estos objetos se siguieron utilizando durante la colonia, indudablemente, pero los que están asociados con contextos arqueológicos, pues el contexto arqueológico se pierde una vez que el objeto es retirado del contexto. Gracias, Emanuel. No, sin duda es muy importante lo que señalas, el tema del contexto. Y digo, tú como especialista en el tema lo conoces mejor que muchos y de ahí la importancia de conocerlo, ¿no? De conocer el contexto y no llegar simplemente con el objeto y decir, mira, tengo esto, ¿no? ¿Qué es? Ayúdame, explícame. Sí, sin duda el contexto es muy importante.
Ya tengo más preguntas. Uno de ellos es de Cristian Ortega. Nos dice, ¿alguna de las tajaderas varían en forma, peso y dimensiones, como nos ha indicado el experto? ¿Es posible identificar su procedencia, época o alguna característica precisa con base en esas formas o dimensiones? Creo que va un poco de la mano de lo que platicábamos ahorita. Sí, fíjate que esa pregunta se me hace muy interesante porque ahí tenemos los resultados que publica García Barnich en específico para el metal de Michoacán. Entonces, lo que yo aconsejo aquí es consultar el trabajo de Hosler que publica en 2005, donde ella hace un análisis, yo no quise eh, anotar todos esos resultados, pero el trabajo se llama Los sonidos y colores del poder, la tecnología metalúrgica sagrada del occidente de México, y justamente ahí ahonda a detalle sobre resultados específicos de cada área en relación al contenido de las aleaciones, ¿no? ¿Qué tipo de elemento químico contiene en proporción este objeto o aquel objeto? Entonces, si nosotros tuviéramos un hacha con estas características, que no es lo idóneo, les recuerdo la Ley Federal de Monumentos, podríamos hacer una fluorescencia de rayos X, por ejemplo, y a través de los resultados obtenidos, hacer una comparación con los resultados que ya existen de algunas áreas y poder determinar si el origen es el mismo. Gracias, Emanuel. Y otra pregunta que tengo aquí, ¿se conocen hoy en día las hachas bélicas de cobre? Justo lo que respondías a mi pregunta. Fíjate que mucha de la información que presenté es obtenida de códices, no de contexto, por la misma situación que comentaba del saqueo que existe. Yo creo que sí hay contextos que sería bueno estudiar. Lamentablemente también para un proyecto de investigación arqueológico se necesita la aprobación del Consejo de Arqueología. Entonces, sí hay contextos bélicos en Mesoamérica que podrían ser planteados por proyectos de investigación para recuperar objetos de este tipo. Yo no voy a precisar el lugar, pero yo estoy seguro que en alguna parte entre la frontera de Veracruz y Puebla, les digo, no voy a precisar el lugar, hubo una zona de batalla muy recurrente entre grupos mexicas y Tenec. Entonces, en ese lugar puede haber una gran cantidad de hachas de cobre que tuvieron esta función en específico. De acuerdo, muchas gracias, Emanuel. Y otra pregunta, dice, también se ha hecho referencia al uso de estas hachas para desprender pieles de la caza obtenida. ¿Hay evidencia de ese uso en el contexto prehispánico? Es una pregunta de Cristian Ortega. Ok, fíjate que específicamente las hachas de cobre no existe, pero eso no quiere decir que no se hayan utilizado para eso. Muchos objetos de obsidiana, de pedernal, eran utilizados como raspadores y por lo que vimos en la parte inicial de la presentación, algunas hachas de cobre también son referidas como hachas raspador. Entonces, muy probablemente fueron utilizadas también para depurar pieles. Gracias, Manuel. Otra pregunta, mira, de repente empezaron a llegar las preguntas, me da mucho gusto. Ileana Maya nos dice, excelente investigación. ¿Hay alguna información sobre el oro falso en las proporciones de oro-cobre? Pues serían los resultados de metal de Michoacán, donde les comentaba que hay desde una tercera parte hasta una quinceava parte en proporción oro-cobre. Que si nosotros pues pensáramos, por ejemplo, en 100 gramos de metal de Michoacán, estaríamos hablando que en donde la proporción es más pequeña de un quinceavo, sería, bueno, pensemos en 150 gramos del metal de Michoacán, si pensáramos en un quinceavo,
10 gramos serían de oro y 140 gramos serían de otros metales, especialmente de cobre, ¿no? O sea, la proporción sí sería muy baja, pero no significa que no haya oro presente, ¿no? Ese trabajo de García Barneche me parece muy importante para el tema. Se puede consultar directamente. Gracias, Emanuel. Y por último, una pregunta de Jorge García. Nos dice, muchas felicidades por tan excelente ponencia al doctor Márquez y a la sociedad por considerar este tema. ¿Qué tan importante sería contar con una tajadera en una colección numismática y qué grado de rareza tendría conseguirla? Wow, bueno, primero que nada, gracias por la felicitación. Yo creo que a pesar de que se menciona que son objetos de uso arqueológico prehispánico y durante la época colonial, no considero que sean tan raras, porque pues eran prácticamente producidas en todo Occidente y en grandes áreas de la Huasteca, que abarca al menos 6 estados. Y si recordamos por ahí, se hacía mención de que cuando Díaz del Castillo y los demás grupos de españoles estuvieron en Coatzacoalcos, en poquitas horas se hicieron de 600 piezas. Y eso, Coatzacoalcos no es un sitio productor de metalurgia, es decir, las estaba obteniendo vía comercial. Si Coatzacoalcos en un ratito pudieron conseguir esa gran cantidad de hachas, imaginemos otras provincias del país, la cantidad de piezas que están fluctuando en las transacciones comerciales de manera cotidiana. O sea, estaríamos hablando de muchos miles de piezas que fluctuaron, ¿no? ¿Cuántas de esas sobrevivieron? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Si se siguieron utilizando, si se desgastaron, si se refundieron, porque ahí se mencionaba también que ya después de que eran utilizadas, ya nada más se pagaba un real por 10 de estas hachas, ¿no? Entonces, eso también influye para poder tener una idea de qué tan raras son, pero yo no consideraría que son como que muy raras, ¿no? Gracias, Emanuel. Y pues bueno, creo que también habría que considerar lo que bien señalabas sobre el tema de la Ley Federal de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, y que pues estas hachuelas pues cabrían en el tema, en la categoría de monumento arqueológico, ¿no? Entonces habría que tener también cuidado en su manejo, colección, venta, compra, pues son bienes protegidos, ¿no? Exacto, y bueno, perdón que te interrumpa, ahorita que comentas eso, las que sí indudablemente son arqueológicas prehispánicas serían estas que son laminares, muy, muy delgadas, de medio milímetro de espesor, son las que corresponderían a lo arqueológico. Las otras no quiere decir que no lo sean, por supuesto que también pueden serlo, pero habría que hacer estudios muy especializados de contexto, de elementos químicos, para poder determinar si lo son o no. Perfecto. Muchísimas gracias, Emanuel. Y, bueno, una última pregunta de Guzmán Sánchez Schmitz, quien nos dice, hoy en día las tajaderas se siguen haciendo. ¿Cómo saber si son auténticas? Y se siguen haciendo, bueno, ahí sí desconozco el tema, ¿eh? No conozco, mentiría si yo diera una opinión al respecto sobre la producción actual de tajaderas, ¿no? Sin embargo, nuevamente, mi opinión sería al respecto es hacer una fluorescencia de rayos X, determinar la proporción de elementos químicos y considerar con base en ese resultado los resultados que hay ya publicados para piezas que son de origen prehispánico y así poder determinar si se trata de tajaderas originales o hachuelas de postle original o si es moderno. Digo, sería muy difícil para un artesano moderno
igualar esa proporción de elementos químicos en la fundición. Perfecto. Muchísimas gracias, Emanuel. Y bueno, con esto concluiríamos la sesión de preguntas y respuestas. Y Fernando, si me puedes apoyar con la proyección del diploma. Gracias. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Emanuel Márquez Lorenzo por su destacada participación en la Asamblea número 816, celebrada el 14 de marzo de 2022, con la ponencia La moneda de cobre en las sociedades mesoamericanas. Muchísimas gracias, Emanuel. En breve te haremos llegar tu diploma en formato digital y esperamos tenerte pronto con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias de verdad. Gracias, Emanuel. Y pasamos al siguiente y último punto del orden del día, que es tribuna libre. En esta ocasión quiero hacer referencia a 3 temas para recordarlo a los socios. El primero de ellos es nuestra Convención Numismática Internacional. Si pudiéramos proyectar el póster, por favor. Gracias, Fer. Y bueno, esto es muy importante para nosotros porque finalmente, después de 2 años de ausencia, decidimos en la mesa directiva retomar la celebración de las convenciones numismáticas internacionales. Recordarán ustedes que la última la llevamos a cabo en marzo de 2020, un poco, una semana, 2 semanas antes de que empezaran los cierres derivados de la pandemia de COVID. Y después de analizar el contexto actual y cómo estaban los eventos masivos en la Ciudad de México, pues acordamos llevar a cabo la convención, retomar las convenciones nuevamente, y la 71 Convención Numismática Internacional va a estar dedicada al bicentenario de la consumación de la independencia y primer imperio. Esto, pues como ustedes saben, el bicentenario se conmemoró el año pasado, sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de retomar este evento. Incluso va a haber una exposición a piezas de la consumación de la independencia y va a estar muy interesante. Y bueno, esto va a ser del 20 al 23 de abril del 2022, ya el mes que entra, en el Salón Versalles Hotel del Prado, como siempre, en Marina Nacional 399. Al igual que nuestras convenciones anteriores, la entrada es libre, salvo el primer día, que les requerimos que tengan el gafete de primer día, el cual pueden comprar directo con nosotros. Y de ahí en fuera, todos los eventos de la convención numismática son de acceso gratuito para socios, para no socios, para el público en general. Cualquiera puede llegar y es bienvenido. El segundo punto que quería aprovechar para recordarles es sobre la nueva entrega de la medalla de cobres, de la serie Cobres Republicanos. Y si pudiéramos también proyectar, muchísimas gracias, Fer. Esta medalla, que es justo alusiva al Estado Libre y Soberano de Sinaloa, recordarán, y ya hemos hecho referencia en otras asambleas, sobre la serie de cobres republicanos del sistema de reales, la cual se había suspendido desde 2007 y faltaban 4 piezas de acuñarse para tener la serie completa. Después de analizar la recepción que han tenido nuestras medallas con el público en general, bueno, la mesa directiva acordó reanudar la serie Cobres Republicanos para finalmente terminarla en breve, y acuñamos esta, que es la 8ª pieza de Cobres Republicanos del sistema de reales, alusiva al cuarto de real de 1866 del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. Solamente son 102 piezas, de las cuales 2 se mantienen en la colección de la propia sociedad. Entonces, el público solamente va a tener 100 piezas disponibles. Van a ser en plata pura, 999, con un módulo de 40 milímetros. El acabado es mate brillo, la acuñamos en Fidias Arte, y como siempre, nuestros socios tienen un precio preferente, como lo podemos observar en la pantalla, pero también está disponible al público en general. Estos precios no incluyen el envío, por lo que les pedimos que nos envíen un correo a info, como viene aquí abajo, info@sonumex.org.mx, en la cual se les podrá cotizar el envío por si es de su interés adquirir esta medalla de plata. Y
por último, también me gustaría recordarles a todos los... bueno, y perdón, antes de eso, quiero agradecer que están con nosotros algunos representantes de la Casa de Moneda de México que se conectaron a la asamblea. Bienvenidos, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Una disculpa que no los había identificado antes, pero gracias por unirse. Son cordialmente bienvenidos tanto de la Casa de Moneda de México como del Museo Numismático Nacional. Y bueno, por último, quería yo recordarles a todos que la sociedad tiene a la venta diversos productos que pueden ser de su interés, desde boletines, desde los primeros números de los boletines hasta los más recientes, medallas, las tarjetas telefónicas, algunas otras publicaciones, y todo esto lo podrán encontrar en nuestra página web www.sonumex.org.mx, en la cual vienen los precios para socios y para el público en general. Así que si les falta algún boletín o les falta alguna medalla, es un muy buen lugar para adquirirlo. Como ustedes han visto en subastas y en algunas otras, con algunos otros comerciantes, pues a veces las piezas de la sociedad alcanzan precios elevados. Entonces, les recomiendo, si coleccionan estas series, gracias, Fer, aquí está la página web. En la sección de tienda, ahí podrán encontrar todos los productos que tenemos nosotros disponibles a la venta con precios especiales, y antes de que busquen en otro lugar, pues les recomendamos que lo chequen con nosotros. Y bueno, no sé si hubiera algún otro comentario que los socios que estén en la sesión de Zoom quieran mencionar, si me lo pudieran mandar por chat. Muy bien, creo que no habría. Bueno, nos preguntan acerca del programa de la convención. Estamos por concluir todos los detalles del programa de la convención, pero bueno, las fechas ya, como vieron, ya están definidas, ya está definida la temática, está la exposición alusiva, pero en breve les daremos a conocer el programa de la convención final para que lo puedan ir apartando las fechas. Y pues no habiendo ningún otro comentario, damos por concluida esta asamblea. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por seguirnos y por estar al pendiente. Gracias y hasta pronto.